Muy buenos días a todos, chicos. Les doy la más cordial bienvenida a esta clase en donde vamos a aprender a trabajar con tablas dinámicas y a generar gráficos. Para eso, vayamos por favor a la hoja que se llama Introducción. Yo creo que todos ustedes en algún momento han escuchado hablar acerca de la palabra datos y también habrán oído hablar de lo que es información. ¿Ya? Datos e información son conceptos que están relacionados entre sí. No es lo mismo. Los datos simplemente son elementos que pueden ser números, fechas, pueden ser palabras, pueden ser incluso imágenes, que de por sí no tienen ninguna trascendencia. Pero cuando uno procesa los datos, genera lo que se llama la información. La informática, la ingeniería informática, es la que se encarga del procesamiento de los datos para poder obtener información. Eso es lo que hace un informático, ¿ya? Y como el procesamiento de datos, ¿ya? Se hace a través de computadores, existe la creencia popular de que los informáticos somos expertos en computadores, así como, no sé, formatear un computador, poner los drivers a la impresora, sacarle los virus, piratear programas o cosas por el estilo. Pero eso no está nada más alejado de la realidad, porque los informáticos lo que hacemos es procesar datos para construir información. De eso va la cosa. ¿Cómo se genera la información en Excel? En Excel ustedes pueden tener, por ejemplo, una tabla que tenga hartos datos. Por ejemplo, muchos nombres, apellidos. Pueden tener, qué sé yo, cuánto gastan en alojamiento, en desayuno, en almuerzo, si ustedes, por ejemplo, administran una pensión. ¿Ya? Son números simplemente. Pero para que ustedes puedan comprender la manera en cómo están relacionados esos números o qué información pueden extraer de ellos, es necesario construir tablas de resúmenes. Como ustedes pueden ver acá, acá tienen un tremendo rango, ¿cierto? Rango que parte del nombre, llega hasta el almuerzo, tiene una montonera de datos. Pero esa tabla se puede comprimir en la tabla de color celeste que ustedes ven acá a la derecha, en donde yo estoy moviendo acá el ratón. Esa tabla de información es la que se utiliza generalmente para apoyar la toma de decisiones. ¿Ya? Ustedes comprenderán, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, tienen un negocio, imagínense que ustedes tuvieran una tienda que se especializara, por ejemplo, en vender artículos de computador y de teléfono. ¿Ya? Pónganse ustedes en ese escenario. Si ustedes tienen un negocio de esas características, ¿a ustedes, por ejemplo, les interesaría saber, por ejemplo, cuáles son las marcas que más lleva la gente y cuáles son las marcas que menos lleva la gente? ¿Qué creen ustedes, chicos? Que sí, que es importante saber eso. Es importante saber eso, porque, por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, que casi nadie compra teléfono, no sé, me voy a tirar con un carril, ya, Motorola. Supongamos que nadie pesca los Motorola. Entonces, eso quiere decir que yo, como dueño del negocio, como administrador del negocio, tal vez no voy a seguir trayendo de esta marca, porque ¿para qué voy a seguir gastando plata en traer teléfonos Motorola si nadie me los va a comprar? ¿Ya? Entonces mejor potencio aquellos productos que la gente sí esté consumiendo. Bueno, ¿cómo yo puedo saber eso? Imagínense que usted por ahora tuvieran así un sistema muy, muy humilde en Excel en donde simplemente fueran registrando sus ventas, las ventas diarias. Qué sé yo, hoy lunes 5 de octubre del 2020, qué sé yo, a las 8 vendí una cosa, a las 8:05 otra cosa, a las 8:07 vendí otra cosa, y así van registrando todo. Se van a empezar a llenar de datos, pero para poder comprender, digamos, el comportamiento de ellos, es necesario hacer un análisis ya cuantitativo sobre ellos.
Y ese análisis cuantitativo nosotros lo podemos hacer a través de una herramienta muy poderosa y muy fácil de utilizar que se llaman tablas dinámicas. Las tablas dinámicas nos van a permitir hacer estos resúmenes, hacer estos informes, ¿ya? Tabla dinámica, informe y resumen se pueden considerar como sinónimos, ¿ya? Dentro del contexto de lo que es el uso de las planillas de cálculo. Y estas tablas casi siempre vienen muy bien acompañadas de los gráficos, porque ustedes saben que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven un gráfico, ¿ya? Por ejemplo, ven el clásico gráfico de torta. Con solo mirar este gráfico de torta, para ustedes es fácil interpretar, por ejemplo, la distribución de las ganancias por comuna. Por ejemplo, si yo miro este gráfico, ¿ya? ¿Cuál es el color que más predomina acá? Así al ojo. Tenemos acá el color rojo. Ah, ¿y por qué el rojo? Porque el rojo es el que tiene la medida de este segmento circular, es el mayor de todos, es al ojo. Y eso está relacionado con lota. Entonces, a veces no es necesario que uno esté presentando una tabla de este tipo, ¿ya? Cuando yo quiero reflejar esta información. Estas tablas son muy importantes cuando uno, por ejemplo, está elaborando un informe en Word, ¿ya? Para saber con datos duros y cuánto es lo que se está registrando por venta, en desayuno, en almuerzo, en marcas de electrodomésticos o de lo que sea que uno esté vendiendo. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen que hacerle una presentación a sus compañeros, ya tienen que elaborar un PowerPoint, es mucho más recomendable mostrar un gráfico que estar mostrando una tabla, porque en el gráfico queda clarito cuál es el comportamiento que tienen los datos. Y si yo quiero entrar en detalle, bueno, entonces en ese caso tenemos que aplicar la tabla para saber con exactitud cuáles son los números. Porque, por ejemplo, acá yo en el gráfico porcentual, este gráfico de torta, gráfico circular, yo veo que Lota se lleva el 36% de las ventas, de las ganancias. Es un 36%, pero no sabemos aquí cuál es el total, ni cuánto es lo que hizo realmente en términos numéricos. Solamente yo sé que en Lota es donde se venden más artículos, ¿ya? Pero si quiero entrar en detalle, tengo que mostrar la tabla. Entre la tabla y el gráfico hay una relación, por supuesto, ¿ya? Tabla dinámica y gráfico son cosas que van de la mano, muchachos. Vayamos aquí a la hoja que se llama tablas dinámicas y gráficos para que aprendamos a construirlas, ¿ya? Ustedes recordarán que en la clase del día lunes, 10 de agosto, estuvimos conversando acerca de lo que era Excel y de cuál era la versión que ustedes tenían instalada en sus computadores, ¿ya? En esa oportunidad yo les pregunté de qué color era la barra que ustedes tenían en la parte superior de su pantalla. Por ejemplo, en el computador, en lo que ustedes pueden visualizar ahora en el mío, ven que esto es de color verde, ¿ya? Cuando es de color verde, significa que ustedes tienen el Excel 2013, 2016 o el 2019. Ya, si ustedes encuentran esta ampolleta que dice ¿qué desea hacer? Significa que tienes el Excel 2016, 2019 o el Excel 365. Si por el contrario, esta franja no fuera de color verde, fuera, por ejemplo, de color naranjo, significa que tienes el Excel 2010. Y si esta franja es de color celeste, en la parte de arriba, significa que tienes el Excel 2007. ¿Ya? El Excel 2007 se caracteriza también porque en lugar de decir archivo, como lo dice acá, tienen un botón, ¿ya? Es un botón con forma redonda que tiene los cuadrados característicos del Office, ¿ya? Si tienes el Office 2007, te tengo una mala noticia, que hay ciertas características de las tablas dinámicas, como son la segmentación de datos y las escalas de tiempo, que no las va a poder utilizar, ¿ya? Porque en el Excel 2007 esas herramientas, esas características de segmentación de datos y de escala de tiempo no están disponibles, ¿ya? Y como yo sé que hay algunas personas que sí tienen el 2007,
Entonces, no les puedo pedir en ninguna prueba que las apliquen, ¿ya? Porque están, digamos, en desventaja frente a otros compañeros. Bueno, primero, las tablas dinámicas se componen de 4 zonas. Las zonas de los filtros, de las columnas, de las filas y de los valores. Vamos a ir viendo en detalle, por supuesto, qué es lo que hace cada una de ellas para que ustedes lo puedan entender bien. Lo más importante por ahora es saber que la zona de los valores, la que tiene la letra sigma mayúscula, es en donde se va a hacer el procesamiento aritmético de la columna de la tabla que yo le indique, ¿ya? En la parte de las filas y de las columnas se van a dar cuenta que es bastante intuitivo. De hecho, todo lo que es tabla dinámica es bastante intuitivo, muy fácil de comprender, esto es muy fácil de seguir, ¿ya? Y se van a dar cuenta de que no los estoy estafando con esto. Vamos a bajar un poco. Vamos a ir acá al título que dice construya su propia tabla dinámica con un gráfico, ¿ya? Dice, este rango muestra los elementos necesarios para hacer un asado. Bueno, este rango que se aprecia acá es simplemente el mismo rango que yo les había presentado en la guía que se llama nombres de rangos. Es exactamente el mismo, pero con la diferencia que ahora yo lo voy a utilizar no para calcular el valor de la cuota del asado que hicimos en aquella oportunidad, sino que lo vamos a emplear para poder hacer algún tipo de resumen, algún tipo de análisis cuantitativo sobre ello. ¿Ya? ¿Cómo se hace una tabla dinámica? Acá ustedes pueden ver los pasos. ¿Ven? Tienen el paso A, el paso B y el paso C. Veamos qué es lo que nos dice cada uno de ellos. En el paso A, por simpleza se recomienda que el rango que se quiera procesar se transforme en una tabla y una vez hecho eso, asignarle un nombre. Eso de asignarle un nombre a la tabla es algo importantísimo, muchachos. ¿Ya? Es algo que no se les puede olvidar. Entonces, vamos a hacer cuenta que este rango que ustedes ven acá, que empieza en la celda D59 y que termina en la celda H121, va a ser como mi tabla grande, la tabla a partir de la cual yo quiero generar un resumen. Haciendo un paralelo con lo que yo les mostraba en la introducción, esta tabla del asado es como esta, ¿ya? Es como la tabla grande, de donde yo voy a resumir. Y las tablas dinámicas van a ser los resúmenes o los informes que se van a derivar a partir de ella. Entonces, para eso vamos a convertir el rango en una tabla. ¿Cómo era que se convertía un rango en tabla, chicos? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya, pero antes de hacer control T, muy importante hacer esto. Selecciono todo el contenido, desde categoría en adelante. ¿Por qué lo digo, Hernán? En muchos casos, en el 90% de los casos, haciendo control T, mira, haciendo control T, me lo va a pescar sin problema. Pero cuando tú, por ejemplo, tienes el rango que quieres convertir en tabla, rodeado, por ejemplo, de celdas combinadas, ahí el Excel puede tener un comportamiento inesperado y te puede seleccionar más de lo que tú necesitas. Entonces, por eso siempre es bueno asegurarse, seleccionando todo lo que yo necesito, darle control T. Yo digo que la tabla tiene encabezados, le damos a aceptar. Oh, y ahora, ¿qué es lo que ha pasado, chicos? Cuando yo convierto, este rango en una tabla, podemos apreciar claramente de que me cambió la presentación visual del rango, ¿ya? Eso de cambiar la presentación visual del rango va a ser obligatorio siempre y cuando se solicite esa acción, ¿ya? Si no me dicen nada con respecto a eso, yo lo dejo tal como está, ¿ya? Bueno, en este caso, si yo quisiera restaurar la presentación original del rango, ustedes saben que presionamos una celda cualquiera del interior de nuestra tabla, nos vamos al menú de diseño y donde dice estilos rápidos, ¿ya? Puede ser que ustedes vean directamente esta galería en su computador, nos vamos donde dice claro, ninguno, ya le marcamos el primero y después
Claro, ninguno. Un botón derecho, establecer como predeterminado, porque de esa manera, cada vez que yo tenga que convertir un rango en tabla, como en el ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ya no voy a tener que estar ahí leseando con el estilo visual. Eso ya quedó predeterminado para todos los rangos de este archivo de Excel. Bueno, y ahora nos piden darle un nombre. Vamos a ir acá donde dice herramienta de tabla, diseño, y este fue un error clásico del certamen 1. Cuando había que convertir un rango en tabla, hubo muchas personas que lo dejaron como tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. Y había que colocar los nombres que fueran acorde con el contexto. ¿Ya? ¿Qué nombre creen ustedes que es bueno para esta tabla? ¿Qué nombre le pondrían ustedes a esta tabla? Presupuesto del asado. Presupuesto del asado. Muy bien. Presupuesto. Recuerden, guión bajo, si quieren separar las palabras. Presupuesto del asado es un muy buen nombre. ¿Ya? Ahora, muy bien, Lucas. Muchas gracias. Si en lugar de presupuesto del asado, ustedes le hubiesen puesto asado, le hubiesen puesto presupuesto, le hubiesen puesto desglose del asado, le hubiesen puesto lista de compras, da lo mismo. ¿Ya? Todos esos nombres son igualmente correctos. ¿Ya? Lo que no es correcto es dejarlo como tabla 1, tabla 2, tabla 3, porque cuando uno quiera después trabajar con los elementos de la tabla, uno no va a tener idea de qué se trata. Y la idea de los nombres es que a nosotros nos ayude a entender mejor nuestros datos. Bueno, calculemos ahora el subtotal. El subtotal yo creo que no hay ninguna duda de que es el precio unitario multiplicado con la cantidad, ¿cierto? Y que de ahí nosotros tenemos que rellenar todos esos valores hacia abajo. Con eso yo creo que no tenemos ningún problema, ¿verdad? Para calcular acá los subtotales. Ahí tenemos lista toda la cosa. Podemos decir que el paso A está listo, ¿cierto? Transformamos el rango en tabla, le dimos un nombre y de llapa le cambiamos el estilo visual. Muy bien. Vamos ahora a la parte B. Haga clic sobre cualquier celda de la tabla. Listo. Vaya al menú herramienta de tabla diseño. Ustedes ven que aquí dice herramienta de tabla diseño y aparece con un fondo naranja. Ya, ese fondo naranja se explica solamente porque esto estaba hecho para la versión 2013. Ya, en 2013 te lo ponía en fondo naranja, pero aunque no aparezca en naranja, con el hecho de que diga herramienta de tabla y abajo de la pestaña diga diseño, estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Ya? En diseño y luego elija resumir con tabla dinámica. Perfecto. Entonces diseño, resumir con tabla dinámica. ¿Ven? El botón que ustedes tienen acá. Voy a esperar un poco para que vayamos haciendo este ejercicio en conjunto. Yo les recomiendo que para que la clase a ustedes se la haga más provechosa y la puedan ir siguiendo de mejor manera, traten de instalar en sus teléfonos o en una tableta de preferencia, el Zoom, la aplicación Zoom, ¿ya? Que ustedes se logueen con el correo de la U y que puedan seguir la clase desde la tableta o si no, desde el teléfono. Cosa que así dejen libre la pantalla del computador y puedan ir viendo mejor las actividades. Entonces, le voy a poner aquí resumir con tabla dinámica. Vamos para allá. Dice crear tabla dinámica. ¿Les aparece esta ventana, no? ¿Alguien tuvo algún problema para acceder a esa ventana? ¿Todo bien? Perfecto. Muchas gracias, Valentina. Entonces aquí tenemos tabla dinámica. Como ustedes ven, acá sale el nombre que ustedes le dieron a la tabla. Si aparece el nombre significa que ya nos estamos entendiendo bien, ¿ya? Después le vamos a decir al Excel en dónde queremos empezar a construir este informe. Bueno, este informe ustedes pueden ver que se puede hacer
dentro de alguna hoja de cálculo que ya exista dentro de este archivo, o bien le pueden dar la orden a Excel de que les cree una nueva hoja de cálculo, ¿ya? Si se hace en una nueva hoja o se hace en la hoja actual, va a depender única y exclusivamente de las necesidades del problema. La tabla no va a quedar mejor ni peor, ¿ya? En este caso, para este ejercicio en particular, lo vamos a dejar en esta hoja. En esta hoja, eh, en esta hoja que está acá, que ustedes pueden ver que se llama tablas dinámicas y gráficos, ¿ya? En esa hoja nosotros vamos a dejar esta tabla. Entonces le ponemos hoja de cálculo existente y en la ubicación le decimos a partir de qué celda queremos empezar a construir este informe, este resumen, ¿ya? Para este ejemplo vamos a utilizar la celda T105. T105 es una celda absolutamente arbitraria, no tiene ninguna razón de ser, ¿ya? Podría haber sido cualquiera, pero lo puse en la T105 más que nada porque para que se acomode mejor con el resto de las instrucciones que vienen de este ejercicio. Porque intentamos de que este es un ejercicio introductorio, ¿ya? Entonces, para que ustedes tengan todos los elementos reunidos en una misma hoja. Entonces, donde dice hoja de cálculo existente, le ponemos T105. Hasta ahí, chicos, ¿cómo andamos? Si alguien tiene, muchas gracias. Si alguien tiene alguna consulta, me dicen nomás, por favor, para repetir en caso que sea necesario. Profe, ¿Sí? si hubiéramos puesto nueva hoja de cálculo, ahí haría automáticamente una hoja nueva el Excel. Exactamente, habría quedado así como en hoja 2, hoja 3, una cosa así. Joaquín, ¿dónde se hace lo de la tabla dinámica? Aquí, mira. Entonces, como dice acá en las instrucciones, seleccionamos una celda cualquiera de la tabla. El rango tú ya lo tienes que tener convertido en una tabla. Luego nos vamos a diseño, resumir con tabla dinámica en el botón que encuentras ahí. Y ahora nos va a decir, ¿dónde queremos dejar esto? Hoja de cálculo existente, simplemente porque eso era lo que nos pedían en este ejercicio. En la vida real, seguramente lo va a tirar en una nueva hoja. T105, le damos a aceptar. Y ahora, por supuesto, que vamos al T105 para ver de qué se trata lo que nos están, pidiendo. Entonces ustedes se van desplazando hacia la derecha, llegamos hasta la columna T, 105, y ahí deberían encontrar ustedes esta zona que nos dice tabla dinámica. Esta parte, ¿les apareció después de haber hecho eso? Ya, perfecto. Eso quiere decir entonces que cuando ustedes llegan a esta zona, ¿ya? Cuando ustedes llegan a esta zona, significa de que Excel está preparado para que ustedes puedan empezar a construir. En la parte del lado debería decir campos de tabla dinámica. Debieran ustedes ver hacia abajo los títulos de esta tabla. Categoría, insumo, precio unitario, cantidad y subtotal. Esta parte de los campos de la tabla dinámica les tiene que aparecer visible toda vez que ustedes ingresen en el área delimitada por este rectángulo. Si yo voy fuera, esto desaparece. Si yo entro, esto aparece, ¿ya? Puede ser, chicos, y esta tontera también me ha pasado muchas veces. Puede ser, por ejemplo, que uno en un descuido, decía aquí campo de tabla dinámica, en un descuido yo pase a cerrar esto. Imagínense que yo lo cierro. Entonces, voy para afuera, no lo veo, voy para adentro y no veo los campos de tabla dinámica. ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? Si les llega a pasar eso y ustedes se equivocaron, ¿ya?
se equivocaron y pasaron a cerrar por error. Ya, esta tabla no hay que asustarse. Simplemente botón derecho, mostrar lista de campos y listo. Profe, lo volví a cerrar. No se preocupe, maestro. Botón derecho, mostrar lista de campos y por arte de magia, esto se ha activado. ¿Qué les parece? Súper sencillo, no tiene ninguna ciencia, ninguna complicación. Lo que ustedes ven en esta zona, que dice categoría, insumo, precio unitario, cantidad y subtotal, corresponde con los títulos de esta tabla, con los títulos de las columnas. Por eso es muy importante, chicos, que los títulos de las columnas de la tabla sean autoexplicativos, ¿ya? Es decir, que el título se explique por sí mismo. O sea, si me dicen, por ejemplo, precio unitario, todos entendamos que se trata de precio unitario y no de otra cosa. Bajemos y veamos ahora qué tontera es la que a mí me están pidiendo hacer. Como ustedes pueden apreciar, acá tenemos una zona que dice filtros, una que dice columna, una que dice filas y una que dice valores, ¿cierto? Tenemos 4, por decirlo de alguna forma, tenemos 4 canastos, ¿ya? Y tenemos que ver qué es lo que nosotros le vamos a colocar en cada una de esas partes. Para saberlo, vamos a ver la instrucción que está acá arriba, ¿ven? Por eso era en T105, para que nos quede así como bien ordenado y bien alineado con respecto a estas líneas guía. A partir del presupuesto del asado, o sea, a partir de esa tabla enorme que teníamos al principio del ejercicio, construye una tabla dinámica. Si les dicen construye una tabla dinámica, construye un informe, ¿ya? Construye un reporte, estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Son sinónimos dentro de este contexto. Que tenga la siguiente estructura. Ya, vamos con esto. Dice, filas. En las filas tiene que ir el nombre de cada una de las categorías. Carne, acompañamiento, de vestir. Entonces usted viene a su tabla dinámica, pincha en esta zona. En esta clase nosotros solamente vamos a ir haciendo clic, clic, clic y arrastrar y soltar. Y se van a dar cuenta que haciendo eso vamos a poder hacer maravillas en poco tiempo y con poco trabajo. Nos decían, muéstrenos las categorías. Entonces, dentro de los campos de la tabla dinámica, ustedes ven que tenemos todos los títulos de la tabla. Ya. ¿Cuál será el título que yo tengo que emplear? ¿Cuál es la columna que tengo que emplear? En esta oportunidad sería bueno que pudieran activar dentro de lo posible el micrófono, más que nada para que podamos ir haciendo la clase un poquito más interactiva. Nos piden sacar las categorías. Entonces yo tengo aquí la categoría. Esta es la columna. Con esta columna yo me voy a arreglar. Perfecto. Entonces, la categoría, en vez de cliquear acá, voy a pinchar por aquí. Fíjense que el cursor cambió de forma, ¿ya? A una flecha que tiene 4 puntas. Entonces, de la categoría, con el botón izquierdo del ratón, muy importante, botón izquierdo, ustedes lo mantienen presionado, no lo sueltan, no lo sueltan. Se dan cuenta que dice categoría y esta cosa empieza a viajar a medida que yo voy bajando. De acuerdo a la instrucción del problema, ¿en qué sector teníamos que dejar la categoría de los productos del asado? ¿En los filtros, columnas, filas o valores? ¿En cuál de esos 4? Filas. En la fila. Muy bien. Entonces nos vamos acá a la parte de las filas y ustedes pueden ver, se fijan que categoría me aparece aquí con un signo de prohibición, pero cuando ya voy entrando en la canasta, fíjense, suelto. ¡Wow! ¿Qué les pareció, chicos? Súper fácil. Etiqueta de filas, acompañamiento, vestirle, carne, otros y picote. Hasta ahí. Muy difícil la cosa, ¿no? Simplemente tomamos acá y bajamos y lo llevamos a la zona que corresponde.
Ahora, ¿y qué pasaría, profe, si, por ejemplo, en vez de las filas, esto yo lo llevara a la zona de las columnas, por ejemplo? Me equivoqué. Fíjense, por favor, en fila, ¿ya? El rango va a tener esta estructura, va a tener esta presentación visual. Pero si yo lo llevo a las columnas, ustedes simplemente pescan la categoría y la arrastran. Así de simple. ¿Se dan cuenta cómo cambia la cosa, no? El rango ya tendría esta presentación. ¿Cuándo conviene más colocar una? ¿Cuándo conviene más colocar otra? Depende más del espacio que tengamos para poder trabajar. Pero yo les recomiendo que entre menos se ocupe, mejor, para que así los informes se vean más ordenados, un poquito más limpios. Profe, me equivoqué en las columnas, que llevarlo a la fila. No se preocupe, tiramos esto para acá y listo. ¿Qué les parece, chicos? Muy complicado, ¿no? Esto es simplemente arrastrar y soltar. Nada más que decir. Y esta herramienta, cabros, les va a servir muchísimo para su trabajo, y también les va a servir igual para que se ganen unos pesos haciendo estas cosas, haciendo informes, haciendo resúmenes. Sigamos viendo. ¿Cómo hizo para que se vean las categorías? Simplemente tomamos aquí el título de la categoría, que está en la parte de los campos, con el botón izquierdo sostenido del ratón, arrastramos nomás la categoría a la zona que la queremos y va a aparecer si... Me sale solo el título y... ¿Cómo te aparece en tu computador, Hernán? Es que me sale solo el título, pero ¿a cuál título te refieres tú? Y no te dice, por ejemplo, acompañamiento, bebestible, otros y picoteo. Esa parte no te sale. Eso no te sale. Mira, si quieres podríamos hacer lo siguiente. Si tú pudieras compartir la pantalla de tu computador para que te podamos ayudar. ¿Podría ser? Ya. Entonces, para poder hacer eso, yo voy a detener ahora la compartición de la pantalla. Sí, no, ningún problema. Voy a detener ahora la compartición porque no se puede compartir dos pantallas al mismo tiempo, y voy a detener la grabación de la clase, más que nada para resguardar la privacidad de tu computador. Entonces, voy a pausar la grabación. Ya, entonces teníamos las categorías en la zona de la fila, ya la cosa va agarrando vuelo. Ustedes se dan cuenta que aparecen los nombres: acompañamiento, vestirle, carnes, otros y picoteo. Son estos títulos, categoría. Lo que hace la tabla dinámica es tomar los valores repetidos y considerarlos una sola vez. O sea, todos los que dicen vestirle es una sola cosa. Vestirle, otros y picoteo. Y no contento con eso, como ustedes pueden observar acá, te los va ordenando en forma alfabética. ¿Ven? Acompañamiento, vestirle, A, B, C o P. ¿Ven? Todo ordenadito en forma alfabética. Bueno, vamos viendo acá. Dice, en la parte de los valores, se dan cuenta que aparece un número 1 y el número 2. Claramente, lo que va en el número 1 va primero y en el número 2 va después, por razones obvias. En la parte de los valores dice, suma de los totales por categoría expresado en formato de contabilidad. Esto se podría hacer sin tabla dinámica. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un asado, me gustaría saber, por ejemplo, cuánta plata nos vamos a gastar en la carne, ¿verdad? Entonces, para saber eso, bueno, tendríamos que pescar todos los números que correspondan con la carne, ¿cierto? Con los subtotales de la carne. Ya, entonces pescamos todos los números de la carne y me doy cuenta que son 309.100 pesos.
¿Cuánto nos gastamos en los acompañamientos? Entonces tomamos todos los números de los acompañamientos hasta acá, 117, ya casi 120 lucas nos gastamos en esto. ¿Cómo andamos con el de vestirle? O sea, con lo que es copete propiamente tal. ¿Ya? ¿Cuánto nos vamos a gastar? 243.300 pesos. O sea, tenemos copete para bañar yeguas. Y en los otros, qué sé yo, en arrendar el local, comprar el hielo, la parrilla, ¿me entiendes? Todas las cosas, nos va a salir 937. Eso sale salado. ¿Ya? Profe, me perdí. ¿Dónde ve esos valores? Esos valores los vamos viendo acá. Por ejemplo, si yo quiero ver las carnes, tú ves que en lo subtotal me dice, por ejemplo, cuánto me gasté en el lomo, en el pollo, en el chancho, longaniza, en las tetas y en las vienesas. Entonces yo tomo estos números y en la parte de abajo, en la barra de estado, me va a decir suma 2 puntos, 309.100. ¿Te fijas? Ah, sí, es que no se alcanza a ver por la barra de Zoom. Ah, ya, perfecto. Pero es en la parte de abajo en todo caso. En la parte de abajo no nos aparece ahí ese recuento. Y ese es un recuento rápido. Ya es como para que uno tenga una idea de cuánto es lo que te va a salir. Pero obviamente que la idea no es que tú, por ejemplo, pongas carne, mires el numerito que está abajo y lo transcribas, sino que la idea sería que esto se pudiera hacer en forma automática, ¿verdad? Para que Excel no sé, para que Excel en el fondo trabaje para uno. Porque ya es suficiente es con que le anotemos todos los datos, los precios, las cantidades, y le enseñamos a sacar los subtotales. Ahora hagamos que este compadre trabaje para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Mire, voy acá a la tabla dinámica, ¿ya? Selecciono cualquier celda ya de lo que se nos ha creado. Nos vamos al subtotal, porque estamos claros que ahí en el subtotal es donde nosotros tenemos que ir haciendo las operaciones aritméticas. Esa es la columna que provee los números, ya que se van a procesar en términos aritméticos. Entonces nos decía que en la parte de los valores. Ah, ¿y qué es lo que es la parte de los valores? Tengamos en cuenta una cosa, chicos. Aquí yo tengo los filtros, tenemos las columnas, tenemos las filas, y acá yo tengo los valores. En la parte, en esta zona que tiene la letra sigma mayúscula, es donde nosotros vamos a hacer el procesamiento aritmético de estos elementos. ¿Ya? Entonces, yo tomo el subtotal y les invito a que hagan esto, miren. Tomen ustedes el subtotal por acá, botón izquierdo del ratón, y sin soltarlo, lo depositan en la zona que nos pedían. ¿Ven? Suma de subtotal. ¿Y qué tienen acá, muchachos? Les aparecieron estos números por el lado, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo con esto? Primero, entendamos qué cálculo me hizo el Excel. Para eso, simplemente hay que mirar el título de la columna. ¿Qué dice acá? Suma de subtotal. ¿Cómo eso, Joaquín? No me aparecen con los números. La parte del subtotal, ¿lo tienes colocado acá en esta zona? En la parte de los valores. Ah, me aparece cuenta de subtotal en vez de suma. Ya, perfecto. Bueno, qué bueno que haya pasado eso, Joaquín. Mira, si te parece eso, o si algún otro compañero en vez de suma le dice cuenta, tranquilidad, no hay que asustarse con eso. Simplemente ustedes pescan cualquiera de los números que les está mostrando el Excel, cualquiera. Botón derecho, miren qué fácil. Donde dice resumir valores por. Aquí, resumir valores por. Y seguramente va a decir, te aparece marcar la opción recuento o cuenta, ¿ya? Según la versión de Excel que tengas instalada. Y simplemente le marcan
la operación que tú querías efectuar, que en este caso es la suma. Y con eso debería estar arreglado el problema. Usted me dice, Joaquín. ¿Te funcionó bien eso? Ya. Vamos acá, aquí dice cuenta subtotal. A ver, voy a hacerlo esto rápidamente. Antonio, Joaquín, ¿les aparecen estos números? ¿Sí? Dice 18, 14, 6, 13, 11. ¿Les aparece eso? No me sale el número, ya. Vamos a hacer lo siguiente. Compartamos la pantalla para poder verlo mejor. ¿Ya? Voy a poner en pausa la grabación. ¿Ya? Nos pedían encontrar el valor de la suma en formato de contabilidad. Bueno, seleccionamos todo eso y hacemos lo que ya estamos acostumbrados. Porque esta en el fondo, mal que mal, son celdas. Así que contabilidad, 0 decimales, signo peso, ya está. ¿Cómo lo van viendo, muchachos? O sea, yo creo que hasta el momento lo más difícil sería como el formato de celda y arrastrar ya el título a la zona que corresponda y estaríamos del otro lado. ¿Qué más nos piden en los valores? El promedio de los totales por categoría expresado en formato de contabilidad sin decimales, ¿ya? O sea, ya no es no es el total, sino que es el valor promedio. ¿Cuánto se gasta en promedio en un acompañamiento? ¿Cuánto te sale un bebestible promedio? ¿Cuánto te sale una carne promedio? ¿Ya? ¿Cómo sacamos eso? Primero, muchachos, nos vamos a nuestra tabla dinámica. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de todas las columnas, ¿ya? ¿Cuál de todas las columnas que aparecen acá es la que me va a servir para calcular el promedio? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cuál es la que va a proveer los números? Veamos el chat. El subtotal. El subtotal. Alguien me podría decir, pero profe, el subtotal ya está marcado. No hay ningún problema con que ustedes puedan utilizar una misma columna más de una vez. ¿Ya? No hay ningún pecado en hacer eso. No pasa nada. Simplemente van de nuevo a subtotal, pero ustedes no le pinchen en esta palomilla, porque si la pinchan, van a borrar lo que ya tenían. Simplemente, por acá al ladito, en esa franja que se muestra ahí, botón izquierdo, y nuevamente lo arrastran a la zona de los valores. Pero, al arrastrar, ¿en dónde me tiene que quedar el promedio? ¿Me tiene que quedar por arriba de la suma o me tiene que quedar por debajo de la suma? ¿En dónde creen ustedes que me tiene que quedar esto? ¿Por arriba o por debajo? Veamos qué es lo que nos dice el chat. Nos tiene que quedar por debajo, ¿cierto? Porque eso está en segundo lugar. Entonces, venimos acá a la suma y lo tiramos. ¿Ya? No se preocupen si dice suma de subtotal 2, porque eso se arregla al tiro. Miren, voy a empezar aquí a trabajar voy a tratar de acomodar un poco aquí el espacio de trabajo, porque está un poco pequeño, pero si se fijan, dice suma de subtotal 2. Si se hubiesen ustedes equivocado, tienen la posibilidad de tomarlo y arrastrarlo para arriba. No hay ningún problema con hacer eso, ¿ya? No hay ningún problema en que ustedes lo hagan de esa manera, ¿ya? No pasa absolutamente nada. O bien le dan aquí la opción de subir o bajar, ¿ya?
sí que se hace un poco complicado. Y ustedes van a ver que las columnas se van a intercambiar automáticamente, sin que ustedes tengan que intervenir, sin que uno tenga que andar ahí como guaso, ahí, copiando, pegando, después esto lo corto, lo tiro para allá, después agarro esto, lo copio y lo pego arriba. No, no se hace así. Simplemente se arrastran y solo el motor de tabla dinámica los va a acomodar. Bueno, ¿qué teníamos que hacer en esta columna? Yo tengo que fijarme en el título. Aquí dice suma. Suma. Pero ¿era una suma lo que me están pidiendo acá o no? Me tengo que preguntar yo. ¿Es que acaso esto es una suma, chicos? Lo que me pedían en la otra columna. Veamos qué dice el chat. Nos dice el promedio. Bien, muy bien. Bien, Francisco. Nos piden acá el promedio. Entonces, sí, porque aparte, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, tener dos columnas con los mismos números? Es ridículo, ¿cierto? No, ¿para qué me puede servir tener dos columnas iguales? Es ridículo. Botón derecho sobre esta columna en alguno de los números, no en el título, sino que en alguno de los números. Botón derecho, resumir valores por, y le ponemos promedio. Listo, y ahí tenemos el valor promedio de cada uno de ellos. Si tenemos suerte, ya nos quedó todo en formato de contabilidad. Si no le quedó en formato de contabilidad, selecciona la celda, control 1, contabilidad, y estamos listos. Hasta ahí, muchachos. ¿Cómo andamos con lo de la tabla dinámica? ¿Estamos Muy bien, finos con profe. esto? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir arreglando? Piensen ustedes que este informe, ya que este resumen, porque claramente esta tabla que yo les he seleccionado es muy pequeña en comparación con la otra tabla, ¿cierto? Pero si esto ustedes, por ejemplo, lo tienen que presentar así como un informe, lo tuvieran que llevar al Word, por ejemplo, ¿ya? Obviamente que el tamaño acompaña, ¿cierto? Es súper fácil esto de ir al Word, esto simplemente se copia y se pega en Word, no hay ningún misterio. Pero igual hay que hacerle algunos cambios. Por ejemplo, ¿qué cambios creen ustedes por sentido común que habría que hacerle a esto para que les quede bien presentado? O para que quede mejor. Le voy a dar una pista. Acá arriba dice etiquetas de fila. Imagínense que ustedes le van a presentar esto a su jefe. ¿Ya? ¿Ustedes creen que el jefe va a entender lo que significa etiquetas de fila? ¿No sería mejor ponerle otro título? Por ejemplo, podría ser categoría. Acá en vez de suma, de subtotal, podría ser total. Y aquí podría ser promedio. Fíjense que aquí no corre lo del redondeo a cero decimal. Aquí uno se queda nomás con lo que te ofrece la herramienta. ¿Ven? Categoría, total y promedio. ¿Cómo sería el ejercicio de llevarme esto al Word? Yo les voy a compartir ahora mi pantalla completa para que esto ustedes lo vean mejor. Profe, Dígame. disculpe, el total del promedio, ¿Mm? que ese no es la suma de todo, entonces como el promedio de todos, ¿o no? No, se refiere a esto, Francisco, mira. Por ejemplo, en la parte del acompañamiento. O sea, lo voy a hacer con la carne porque tiene menos elementos. Una cosa es que tú calcules el total, ¿cierto? Ya, aquí sacamos 120.000 más 45, más 75, más 34.500, más 9.000 y más 25.600. Si tú haces la suma de todos esos elementos, nos va a dar 309.100 pesos, ¿cierto? Yo creo que hasta ahí estamos más o menos claros con eso. ¿Pero a qué se refiere con el valor promedio? El promedio aritmético se define como la suma de todos los datos dividido entre el total de datos que tenemos. ¿Ya? En este caso, Francisco, ¿cuántos elementos intervienen en la carne?
6. Tenemos 6 elementos. O sea, es la suma, esos 309.100 dividido en 6. Y eso nos da 51.517. Y ese número, y ese valor promedio, chuta, se me perdió aquí. Me fui demasiado lejos con esto. Aquí. Y ese valor promedio es el que usted tiene reflejado en esta zona. Sí, pero yo preguntaba por el total general del promedio. ¿A qué se refiere el 25.935? Es como el promedio de los promedios. Ah, ya. Ahora, obviamente que ese número, la verdad es que no me convence mucho, ¿cierto? Porque, ¿qué eso de? O sea, quiere decir que en promedio me voy a gastar 25.000 pesos. Es como raro, porque ya el arriendo en local me sale como 400 lucas. Entonces, es raro. Lo que hace simplemente aquí es agarrar los números nomás y tratar de sacar un promedio. Pero es ridículo. Francamente, este número, Francisco, la verdad no le veo mucha utilidad, pero sí el valor del total. El total, ese sí, porque tiene sentido que sea la suma, ¿ya? Ok, Entonces, gracias. no te preocupes. Supongamos que ustedes tienen ya esta tabla bonita, qué sé yo, si quieren, aquí a la tabla le podemos colocar todos los bordes, no sé, van aquí a la tabla de dinámicas, los diseños, le pueden poner algo más encachado. Obviamente que esto va a depender del buen gusto o del mal gusto que uno tenga ya. Supongamos que esto fuera así, pero ya lo más bonito de lo bonito. Ya, seleccionamos todo esto. Yo voy al Word. Para abrir el Word, uno hace Windows R, escribe WinWord con mayúsculas, con minúsculas, aprieta Enter y nos vamos al Word. ¿Ya? Para andar ahí, inicio, todos los programas, Office y todas las leceras. Nos vamos aquí, documento en blanco. Listo. Supongamos que aquí tengo así mi tabla, le voy a poner informe, ¿cierto? Que ponemos así como título. Y le voy a poner que si un párrafo así como para que esto venga como el preludio de este informe que estamos haciendo. Y usted viene al Excel y simplemente copias la tabla, la seleccionamos, la copiamos. El vulgar control C, control V, sin asco. Control C, vamos al Word, control V, y ahí está. Lo único que tendríamos que hacer en Word es usar estos manejadores para poder mostrar mejor los números, ¿ves? Porque si me quedaba muy para allá, los números me quedan descuadrados. Pero aquí le vamos haciendo este ajuste, esta columna me quedó muy ancha, la estiramos para allá, pescamos la tabla, le pegamos una central y ahí me queda listo el informe. Y eso es todo. ¿Se dan cuenta? Y eso se puede hacer fácilmente porque estos programas forman parte de una familia. La gran familia Office. ¿Ya? Entonces aquí ya yo cierro esto, le digo, no quiero guardar los cambios porque en realidad no los voy a necesitar. Y podemos seguir trabajando entonces con el señor Excel. Bueno, ahora, si nosotros tenemos la tabla, obviamente que la vamos a querer acompañar de un gráfico, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les decía? Tabla dinámica y gráfico son cosas que van, digamos, de la mano, ¿ya? Porque los gráficos ayudan bastante. Entonces, nos vamos a desplazar hacia la derecha y aquí tenemos las instrucciones de cómo se hace un gráfico, ¿ya? Quiero que ustedes vean una cosa, chicos. Al final de esta guía, así como un pequeño paréntesis, hay una hoja que se llama Ayuda TD. TD es abreviatura de tabla dinámica. Acá aparecen algunos algoritmos que ustedes tienen que saber para poder trabajar con tablas dinámicas, para poder ir haciendo informes más elaborados. ¿Ya? Estas son infografías, son imágenes que tienen paso A, paso B, paso C, vienen con los dibujos, súper fácil de seguir. Y tenemos también la hoja que se llama Ayuda Gráfico. Como su nombre lo sugiere,
Aquí les voy a ir diciendo cómo tienen que ir trabajando para ir haciendo cosas específicas con los gráficos. Dicho eso, para insertar un gráfico existen, digamos, varias maneras. Yo la verdad no quiero hacerlo como los chantas, por ejemplo, que empiezan a leer así como paso a paso, porque es un aburrimiento, es un sopor. Puede ser aburrido, puede ser soporífero para ustedes. Yo lo único que vamos a generar en esta oportunidad va a ser un gráfico de columnas agrupadas. El gráfico de columnas agrupadas es lo que nosotros en la enseñanza básica lo vimos como gráfico de barras, ¿ya? Excel tiene cambiado los nombres. ¿Cómo se genera un gráfico a partir de una tabla dinámica? Muy simple. Ustedes van a una celda cualquiera de la tabla dinámica, la celda que ustedes quieran. ¿Ya? Por ejemplo, esta. Para generar un gráfico existen varias maneras. Una de ellas es que ustedes seleccionen una celda, vayan al menú Insertar, que está en la parte superior, y se van a encontrar con ¿qué cosa? Perdón, creo que nos decía... sí, perdonen chicos, no había alcanzado a leer el chat. Que decía, el medio asado es el manso asado, es un asado gourmet, es un asado ABC1, súper caro, ¿ya? Hay cualquier carne y copete, como les decía, para bañar yeguas. ¿Cómo ajustó la tabla en el Word? Chuta, Carlos, perdona, no alcancé a revisarlo en su momento, pero quedó registrado en el video. Es simplemente jugar aquí con los manejadores plomos que están en la parte superior y se arregla fácilmente. ¿Los datos de tabla dinámica se ordenan sí o sí en el orden que salga de la tabla original? No. En la tabla original podrían haber estado presentados en cualquier orden, por ejemplo, lo de las categorías, pero el motor de tabla dinámica te los va a ordenar. Aquí dio la casualidad que estaban ordenados, pero no siempre es así, así que no se preocupen. Ya muchachos, entonces nos vamos acá al menú Insertar y dice, por ejemplo, gráficos recomendados. Pinchamos acá y buscamos el tipo de gráfico que me están pidiendo. Por ejemplo, gráfico columna agrupada. Si se dan cuenta, es el primero que aparece seleccionado, porque es el gráfico más común, es este. ¿Ya? Este gráfico que a mí por lo menos en sexto básico me lo enseñaron como gráfico de barras, acá Excel le llama gráfico de columna. ¿Ya? Otra forma de insertar el gráfico es que el menú Insertar, buscamos el icono del gráfico y colocamos el gráfico, ¿ya? Específicamente ese gráfico. Segunda forma, en el menú Analizar de herramienta de tabla dinámica, gráfico dinámico, y llegamos a la misma cosa. Otra forma distinta, ¿ya? Y la tercera forma, que es la que a mí en lo particular me gusta bastante, ¿ya? La tercera forma se puede hacer así, presionando simultáneamente las teclas Alt F1. Para poder ordenar, Hernán, si tú quieres hacer algún ordenamiento particular sobre una columna, una tabla dinámica, uno simplemente, por ejemplo, va acá al bebestible, ponte tú, botón derecho, yo le pongo mover y le puedo decir, ¿sabes qué? Esto lo quiero mover para abajo, para arriba, ¿ya? Y ahí se van a ir cambiando todos los datos. Es apretar Alt F1. Si ustedes van a la tabla dinámica y presionan Alt F1, hago Alt F1, automáticamente les va a aparecer el gráfico de columna. El gráfico es tan popular que incluso tiene su propio atajo de teclado. Ahora bien, si ustedes, por ejemplo, apretan Alt F1 y no les apareció el gráfico, es porque seguramente tienen configurado el teclado de otra manera, ¿ya? De una manera en que no les permite trabajarlo así directamente. Si ustedes apretaron Alt F1 y no les resulta, tienen que hacer esto. Presionar la tecla Alt. Yo tomo el F1, pero tengo que apretar la tecla Fn que tienen en el teclado, ¿ya?
apretar esas 3 teclas simultáneamente para que le aparezca el gráfico de columna. En caso que no le aparezca con Alt F1, es con Alt Fn F1. En todo caso, para insertar el gráfico, lo tenemos acá arriba. Está acá por si acaso. El instructivo. Aquí está. Con Alt F1 se puede insertar el gráfico. Exactamente. Alt más Fn más F1 y con eso tenemos ya listo nuestro super gráfico. Ya, vamos entonces a buscar. Chuta, se me perdió esta lecera. Es que es una tremenda hoja, perdón. Aquí está. Aquí tenemos el gráfico. Y al gráfico le podemos ir haciendo cosas. Si ustedes tienen la versión 2013 en adelante, ya incluso en la 365, al gráfico lo pueden editar de una manera mucho más cómoda que con las versiones antiguas. En las versiones antiguas, ustedes tendrían que ir, seleccionar el gráfico, ir al menú de diseño y seleccionar acá un tipo de diseño específico para el gráfico o era diseño rápido para que ustedes les den la posibilidad de agregar los títulos principales, los títulos para los ejes, que es algo que siempre se solicita en las pruebas. Para hacerlo de manera rápida, ustedes seleccionan el gráfico, en el icono de la cruz verde, le voy a poner, por ejemplo, títulos del eje, lo marco. ¿Ven? Y automáticamente me da la posibilidad de ponerle los títulos al eje X, al eje Y, y le voy a poner un título al gráfico. Ustedes tienen la opción de colocar la leyenda o de sacarla. La leyenda es súper importante porque nos sirve para saber qué significa cada uno de los colores que aparecen acá. Entonces, el gráfico ustedes lo pueden expandir por acá arriba, por los lados, para que se le haga más fácil visualizarlo. Y para cambiar el título en los ejes, recuerden, nos vamos a la cruz verde, donde dice títulos del eje, eso yo lo dejo marcado, para que me aparezcan esos cuadros. Y si yo le quiero dar un título al eje X, es tan simple como hacer doble clic donde dice título del eje, escribo algo, por ejemplo, categoría, y pinchamos fuera. Y ahí quedó categoría, lo dejo en negrita. Para el título del eje Y, botón derecho, y empezamos a escribir, por ejemplo, voy a poner total y promedio, lo que se refiere a ambas cosas, y en lugar de apretar Enter, como fue lo que hice ahora, después de terminar de escribir, ustedes pinchan por fuera, y ya está, y les quedó marcado. Y donde dice título del gráfico, lo voy a poner algo así como total, precio total y promedio para cada categoría. ¿Ya? Después terminamos de escribir, pinchamos por fuera y se cambia el título. Si cometieron algún error en escribir, doble clic y ahí pueden entonces editar nuevamente. Selecciono ese cuadrado, inicio, negrita y ya está. Y ahí tenemos entonces nuestro gráfico. Si no les gustan los colores, no quieren el color celeste, pinchan en una vez en el color celeste, en el menú de inicio, en el tarro de pintura, pueden ir cambiando aquí los colores, o bien en el menú de formato de gráfico, relleno de la forma, aquí le pueden ir colocando incluso otras opciones que les gusten más, y así ir jugando con esto. Aquí yo le voy a colocar un contorno de color negro, más que nada para darle otro toque solamente. Y como yo les había comentado, como Excel, Word, PowerPoint forman todas partes de una misma familia de herramientas, ustedes perfectamente pueden integrar este gráfico en una presentación en PowerPoint. ¿Cómo lo hacen? Voy a mi computador, Windows R, escribo PowerPNT, que es el comando para abrir PowerPoint. Voy a colocar, por ejemplo, una presentación que tenga un estilo que no sea fondo blanco, letras negras.
supongamos que yo quiero crear acá una nueva diapositiva, borro esto, tomo el gráfico, control C, control V, y ahí el gráfico quedó pegado. Y ustedes se dan cuenta que los colores cambiaron, se dan cuenta que me quedan verde y aquí yo lo tenía en azul. ¿Y eso por qué? Porque esto se adapta al estilo visual del gráfico, al estilo visual de la presentación. ¿Ven? Y ahí fácilmente podemos integrar una herramienta con otra. ¿Alguna consulta, chicos? Obviamente, mañana vamos a seguir trabajando con esto de las tablas dinámicas para que lo sigamos repasando. ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿A cuáles líneas te refieres, Hernán? No, esto no entra en el control. Ah, la de los bordes de cada columna. La de los bordes de cada columna. Aquí, en la tabla dinámica, la seleccionamos como un rango cualquiera, inicio, y aquí en la parte del menú de bordes le puse todos los bordes. En el gráfico, ¿a cuáles líneas te refieres? A estas líneas que estoy mostrando aquí, ¿o no? Ah, ya. Tú te refieres al contorno de las barras. Bueno, simplemente, mira, por ejemplo, si tú le quieres cambiar el contorno a las barras celestes, pinchas en una barra celeste y automáticamente te las marca todas. Luego nos vamos al menú formato, donde dice herramientas de gráfico dinámico en la parte de arriba, formato, y donde dice contorno de la forma, y ahí tú le cambias el color de contorno y puedes incluso ir jugando con el grosor. ¿Ves? Esa es la idea. No hay problema. Bueno, muchachos, lo dejamos hasta aquí porque ya nos pilló la hora. Muchas gracias por su participación, por su asistencia, y será hasta el día de mañana. ¿Ya? Cuídense, que tengan una excelente tarde y será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos Chao, vemos, profe, muchachos. que esté bien. Que les vaya muy Cuídense, bien. profe.